Daniel, capítulo 9, en sus Biblias, sí, versículo 1 en adelante, dice así de esta manera: En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, y los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, y nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora, pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, y hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestro pecado y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son oprobio de todos en todo alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos a ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amado Padre Celestial, nosotros oramos en esta mañana, agradecidos por tus misericordias al permitir que podamos llegar hasta aquí, proveyéndonos aliento y vida, y mucho más que eso, mucho más de lo que en realidad nosotros merecemos, que es nada. Nos has provisto de bienes, deseamos usarlos para tu gloria, para tu honra, ponerlos al servicio tuyo en esta mañana. Aquieta los corazones, los pensamientos, que tu espíritu no encuentre corazones duros, sino dóciles para oír la verdad. Y rogamos, Padre, que seas tú el que hables más allá de lo que decimos en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. La palabra confesión, que es una palabra que nosotros solemos utilizar mucho en
contexto evangélico, ¿sí? Esa palabra confesión proviene de un término griego que se conoce o se traduce, mejor dicho, ¿sí? Se traduce, mejor dicho, como homólogo. Es una palabra castellana que nosotros utilizamos, o se utiliza mucho, ¿verdad? La palabra homólogo. Y esa palabra que viene del griego, de homólogo, ¿sí? Literalmente significa esto, decir lo mismo. Eso es confesar, es decir lo mismo. O otra traducción que se expresaría mejor también la idea de esa palabra confesión es estar de acuerdo. Eso sería confesar, ¿sí? Cuando la Biblia utiliza esa palabra, está queriendo decir eso, ¿sí? Así que confesión, en el sentido teológico, ¿sí? Como se usa en la Escritura, no es solamente el hecho de reconocer una acción. A veces alguien quiere ocultar algo y, bueno, lo tapa, lo oculta, nadie sabe y lo disfraza con algunas mentiras. Pero hay otras situaciones donde alguien queda al descubierto y no hay manera de poder tapar lo que hizo, ¿no? Y bueno, dice, bueno, sí, yo hice eso, sí, yo mentí. Bueno, y a veces tomamos eso como una confesión, pero en el sentido teológico no es simplemente decir lo que uno hizo. Eso no es confesión teológicamente hablando, sino también es reconocer ese acto o esa acción como mala y pecaminosa. Y no es solamente reconocer que uno hizo algo, sino reconocerlo como que eso es malo y es pecaminoso, ¿sí? Y digo esto porque hay personas que confiesan sus faltas hasta con cierto orgullo a veces. Lo hemos encontrado y lo encontramos muchas veces en el contexto cristiano de personas que son confrontadas con su pecado y cuando se sienten acorraladas porque son confrontadas con su realidad espiritual, y dicen, sí, está bien, tenés razón, la verdad que yo sí soy un mentiroso, soy un depravado, lo confiesan como con cierto orgullo, ¿sí? Bueno, eso no es confesión teológicamente hablando. El simple hecho de reconocer la falta que uno ha cometido no necesariamente significa que eso es una confesión según la Escritura. Tiene que haber realmente un reconocimiento de que lo que hice está mal y está muy mal. ¿Sí? Eso es confesión en el término bíblico. Confesar es llegar al punto de ver mis acciones tal como Dios las ve. Y ahí es donde confesión tiene sentido. Es decir lo mismo. ¿Decir lo mismo que quién? Bueno, decir lo mismo que Dios dice sobre eso que yo acabo de hacer. Cuando yo llego al punto de ver eso que hice como Dios lo ve, es ahí donde yo estoy diciendo lo mismo que Dios dice sobre ese acto. Eso es confesión. Llegar hasta ese punto. Así que llegar hasta ese punto en nuestra vida espiritual no es tan sencillo. Hay mucho de nuestro orgullo que tiene ahí como una pared levantada para que yo no llegue a ver ese acto como pecaminoso como Dios lo ve. Cuando llego a ese punto, estoy diciendo lo mismo que Dios dice. En realidad ese es el punto clave de la salvación de cualquier persona. Cuando llega a verse pecador como Dios lo ve pecador. Cuando llega a ese punto, es el punto de confesión teológicamente hablando, como la Biblia lo expresa, ¿sí? Se produce justamente en ese momento, cuando llegamos a ver las cosas como Dios las ve, estamos de acuerdo con lo que Dios dice, bueno, se produce en esa confesión un quebranto y un dolor que lleva a una transformación del ser. Por eso es que confesar no es decir solamente lo que hice, es ver lo pecaminoso y cuando lo veo pecaminoso como Dios lo ve, inevitablemente eso produce una transformación en mi vida. Produce un cambio tremendo dentro del corazón que es lo que da lugar después a lo que conocemos como el arrepentimiento. El arrepentimiento. Pero no llega a un arrepentimiento verdadero hasta que yo no veo las cosas que yo hice como Dios las ve, ¿sí? Estamos acostumbrados nosotros a ver la confesión como un informe diario, incluso siendo creyentes, ¿no? Como un informe diario de nuestras faltas que debemos pasar a través de la ventanilla de la oración y para el otro día después seguir de la misma manera, ¿no? Como se nos ha enseñado incluso así. Yo he puesto en tela de juicio algunas cosas que se me han enseñado y intuyo yo que de buena voluntad, pero después las he evaluado teológicamente y es como, bueno, vos ahora en tu vida espiritual, cada noche antes de irte a dormir para dejar todo la casa limpia, confesar todo lo que hiciste mal durante el día y anda a dormir tranquilo. Bueno, en cierta manera, a veces eso parece ser más un trámite que una asimilación realmente de que lo que hice durante este día está terrible delante de Dios. Y parece más un trámite religioso, nos parecemos mucho en ese sentido a veces, más a la religión popular, solamente nos faltaría el rosario en la mano para confesar todo lo que hicimos e irnos a dormir tranquilo para el otro día volver a hacer exactamente lo mismo.
Bueno, eso es un ritualismo y que no tiene nada que ver con la confesión bíblica. Pero a veces estamos acostumbrados a ver así la confesión, como un informe diario, ¿no? Para dejar toda la página toda limpita, pasamos a la otra página al día siguiente y volvemos a hacer lo mismo al otro día. Bueno, vamos a la ventanilla de la oración, mandamos ahí la lista larga de pecados que hicimos en el día y ya está. Firmámelo como perdonado. Perdonado, listo, mañana seguí haciendo lo mismo. Bueno, eso no es confesión bíblicamente hablando. Por lo menos no es lo que encontramos en la Escritura. Más que una confesión, nosotros tendemos a disculparnos con Dios. ¿Sí? Y hacemos de la confesión un ritual que termina reemplazando la obra de la cruz. ¿Qué es disculparse? ¿Ha notado que nosotros o pedimos perdón o nos disculpamos? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Bueno, por ejemplo, sencillamente va a su trabajo y resulta que usted se quedó dormido. Y entonces llega al trabajo media hora más tarde, una hora más tarde, y dice, bueno, patrón, discúlpeme, tal cosa. La palabra disculpar es sacar la culpa. No me ponga culpa, me disculpo, me saca la culpa, porque yo no tuve la culpa de haber llegado tarde, de haberme quedado dormido. En lugar de disculpa, en ese caso, es perdón, me quedé dormido. Ahora, si yo llego una hora tarde al trabajo, porque justamente cortó un tren, hubo un accidente y se quedó parado el tren y entonces llegué tarde, ahí sí, discúlpeme, porque yo no tuve la culpa de que el tren se quedó. Esa es la diferencia entre disculpa y perdón. La disculpa es yo no tengo culpa de lo que pasó. Otro la tuvo y ya está. Y a veces nosotros tendemos a disculparnos más que a confesar nuestra falta. Como están diciendo, y Señor, y sí, pero no tuve la culpa yo. Eso es disculpa y eso no es una confesión. No es una confesión. ¿Sí? Y a veces ese ritual de la confesión nocturna que se suele sugerir parece más como la confianza en un ritual que en la obra de Cristo en la cruz. Porque tengo que hacer la confesión esta noche y no me quiero olvidar nada. Es todo lo que hice en el día. Me acordé de este pensamiento y lo anotamos. Este otro y lo anotamos. Y más confiamos en haber hecho este ritual de confesión a la noche. Y confiamos más en eso que en la obra de Cristo en la cruz. Y nos volvemos religiosos. ¿Por qué hago esta introducción sobre la confesión? Bueno, porque en este capítulo 7 del libro de Daniel hay un alto en las profecías, ¿sí? Un poquito de alto, porque en realidad lo que Daniel hace aquí de esta oración de confesión viene a raíz de una profecía que se cumple, ¿no? Pero no está el acento en la profecía en sí, sino en la oración que él hace, ¿sí? Hay un alto en las profecías y somos introducidos en lo que conocemos como una oración de confesión de Daniel. Una oración, él confiesa acá sus pecados y los pecados de la nación, ¿sí? Y la pregunta que nosotros tenemos que empezar a responder para poder mirar el contenido de esta oración es ¿por qué hace Daniel una oración de confesión? ¿Por qué hace Daniel una oración de confesión? Y a veces uno dice, wow, Daniel, yo lo miro a Daniel en todo el libro y digo, este hombre es impecable, ¿qué tenía que confesar Daniel? Estaba dispuesto a morir por Dios, era re fiel, ¿qué tenía que confesar? Bueno, a veces miramos así, ¿no? Como que lo subimos a un pedestal casi angelical a los hombres de Dios, ¿no? Bueno, ¿por qué hace Daniel esta oración de confesión? En primer lugar, Daniel hace esta oración de confesión inducido por la palabra de Dios. Noten allí el texto que dice en capítulo 9, versículo 2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Mientras Daniel hacía lo que era su costumbre. ¿Cuál era su costumbre? Meditar en las Escrituras. Sí, meditar en las Escrituras. La semana que viene voy a hacer un acento. No, la semana que viene no tenemos mesa, la otra. Haré un acento sobre el tema de las profecías que recibía Daniel. Hermanos, uno dice, ¿qué hacía Daniel cuando no recibía profecías? Cuando no recibía visión, ¿no? Alguna visión. Bueno, Daniel meditaba en las Escrituras. Y recuerden que Daniel no recibía visiones y revelaciones, así como las que vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 8, todos los días. Ni siquiera las recibía todas las semanas. Vamos a decir más, ni siquiera las recibía todos los meses. Bueno, vamos a decir más, ni siquiera todos los años las recibía. Había una profecía y pasaron 2 años y después recibió otra.
Y pasaron 5 años y recibió otra. No era una cuestión de todos los días recibir profecías, visiones de parte de Daniel. ¿Qué hacía cuando no recibía esas? Bueno, Daniel meditaba en las Escrituras. Era un hombre de la palabra de Dios, ¿sí? Y en ese meditar de las Escrituras, Dios trajo la atención de Daniel a las profecías del profeta Jeremías. Dios obró providencialmente para que en ese estudiar las Escrituras, la atención de Daniel se detuviese en ese anuncio del profeta Jeremías de los 70 años de cautiverio de la nación de Israel, que estaban a punto de cumplirse. Ya habían pasado 70 años, Daniel estuvo ahí, más o menos esto acontece 68 años después de que él había sido llevado cautivo, y él dice, se está por cumplir los 70 años de cautiverio, ¿sí? Y esos 70 años de cautiverio, donde él se quedó detenido meditando en el libro del profeta Jeremías, habían sido determinados por Dios como una disciplina para la nación de Israel. 70 años de disciplina, tremendo. El asunto es que esto había sido anunciado en el libro del profeta Jeremías. Yo se los puse aquí el texto. Pueden ir después si quieren investigar. Hay más textos en Jeremías sobre estos 70 años de cautividad. Pero dice así en Jeremías 25, 8 al 12, de esta manera. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré de todas las tribus del norte, dice Jehová, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y las destruirá, y los pondrá por escarnio y por burla en desolación perpetua. Interesante, un alto nomás. Que ahí Jeremías utiliza por inspiración de Dios la palabra perpetua, desolación perpetua, pero esa desolación va a ser por 70 años. No siempre que se utiliza la palabra perpetuo significa que es perpetuo para siempre. En este caso es una hipérbole del escritor para hacer notar lo extensa que va a ser esa disciplina, ¿sí? Versículo 10. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposada, la voz de desposado, ruido de molino, ruido y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. En ese caso sí fue un desierto para siempre. Pero ahí estaba dicho por Dios, 70 años van a pasar en disciplina en la tierra de Babilonia. Bueno, vamos a entrar a ver eso proféticamente la próxima vez que veamos Daniel. Pero Dios tuvo que haber garantizado muchas cosas para que sean 70 y de los 70 vuelvan, ¿sí? El Dios que hace que las cosas sucedan. Pero lo interesante es que Daniel se detuvo en esta profecía de los 70 años de cautiverio en Babilonia, no para mirarla como un dato curioso, ¿sí? Daniel no miró esto como algunos hoy apologéticos que buscan todos los datos curiosos de la escatología para mirar, ¿quién va a ser el anticristo? Ya tengo el nombre yo. No miró esto como un dato curioso, decir, mirá vos, muchacho, mirá, saqué la cuenta, ¿qué te parece? Mirá no miró esto como un dato curioso. No lo miró de esa manera, ¿sí? Sino como algo que lo llevó a Daniel a la reflexión sobre su propia vida espiritual. La escatología, queridos hermanos, no es para hacer un informe escandaloso en la sociedad. La escatología tiene que llevarnos a nosotros a indagar nuestra propia vida espiritual en relación con el Señor. Esa es la escatología bien entendida. Y en este caso, queridos hermanos, llevó a Daniel a hacer una examinación propia de su vida espiritual. Porque esta es la oración de Daniel, ¿sí? Confesando su pecado y los pecados de la nación de Israel. Así que, queridos hermanos, una confesión verdadera, de un verdadero arrepentimiento, será inducida por el Señor a través de su palabra. Pensaba en esta mañana mientras ya me bañaba para la reunión, algo que no lo anoté, pero mientras pensaba en el texto, el pastor hace eso después que termina de estudiar, sigue masticando el texto. Y me acordaba de Josías. Josías, que fue llevado al arrepentimiento, cuyo el rey con un corazón tierno delante del Señor que se desprendió a llorar. ¿Cómo pasó eso? Bueno, resulta que el libro de la ley estaba perdido en tiempo de Josías. Estaba escondido, en realidad estaba debajo de escombros. Debajo de los escombros del templo en Jerusalén
Estaba escondido. Dice que Josías lo que hizo fue mandar albañiles para restaurar la casa de Dios, y entre los escombros se encuentran con un libro. Y los albañiles se lo llevan a los sacerdotes y los sacerdotes, wow, este es el libro de la ley. Bueno, llevárselo al rey y empezó a leerlo delante de él. Dice, cuando empezó a leer el escriba delante de Josías, en la palabra de Dios, la lectura de la ley, ni siquiera era una predicación, hermanos, pero ante la lectura de la ley, el corazón del rey fue conmovido, se puso a llorar. Se conmovió por lo que decía y se conmovió porque entendió cuál era su condición espiritual. Y mandó al sacerdote a orar por él, porque se dio cuenta de lo mal que estaba delante de Dios. Así nace una confesión verdadera, inducida por la palabra del Señor cuando el Señor está enseñando. Hermanos, esto lo he visto tantas veces en mi vida cristiana, en mi propia vida, pero también en mi andar en las iglesias. Uno está predicando un texto que nada que ver, que está pensando que está viviendo la persona, y de repente se larga a llorar en medio de la reunión. Dice, ¿qué le pasó? Y muy probablemente el Señor le está haciendo recordar sus pecados. Le está haciendo recordar sus pecados. He estado en campamentos donde se han tocado temas que han sido trillados, y me refiero que si los he escuchado tantas veces que uno ya se los sabe de memoria, pero de repente alguien se pone a llorar y sale de la reunión en el campamento y no sabe dónde ponerse porque llora a gritos, porque se da cuenta de su pecado. Dios reveló a través de la Escritura el pecado de su corazón. Y yo no tengo dudas, queridos hermanos, que en el enseñar la Escritura, cada reunión en esta iglesia, el Señor en algún momento va a llevar a los corazones a ver sus propios pecados y a no tener otra reacción más que ser compungidos a la confesión. A la confesión. Así fue lo que pasó. Daniel estaba estudiando como siempre, de repente 70 años, y empieza a reflexionar sobre esos 70 años y se da cuenta de su propio pecado. Y empieza a orar, confesando. Así que este recuerdo revivió, este recuerdo de que son 70 años. Interesante que Daniel no es que estaba ahí como en Babilonia, como los presos en su pieza, marcando todos los días y tachando cada semana hasta que lleguen 70. No estaba. Estaba ocupado en otras cosas Daniel. Y de repente Dios le trae recuerdo, 70 años se van a cumplir, Daniel. ¿Sí? Y ese recuerdo le revivió justamente las razones que trajeron como consecuencia el exilio. Dice 70 años, ¿te acordás? ¿Y te acordás por qué fueron, Daniel? Sí, ahora me acuerdo por qué fueron. Ahora me acuerdo por qué vivimos todo esto. Fue por nuestro pecado. Sí, por eso él hace esta oración, porque Dios trajo a memoria sus pecados y los de su nación. Algunos dicen cuando leen este pasaje, no, pero Daniel en realidad se está como mimetizando con su propio pueblo. Y él era un hombre que no pecó, en realidad fíjate la excelencia de hombre que era él está como mimetizándose, representando al pueblo, pero note lo que dice capítulo 9, versículo 20. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando, ¿qué cosa? Mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Daniel dice, hay pecados que son míos y hay pecados que son de la nación, pero yo también pequé. Así que Daniel hace esta confesión recordando sus propios pecados, primeramente, ¿sí? Así que Daniel tuvo su propia responsabilidad personal en la decadencia espiritual de la nación. Nosotros no sabemos nada de Daniel, aparte de este libro. ¿Qué fue Daniel antes de este libro? Pero por lo que vemos aquí, y por lo que Daniel dice en esta confesión, evidentemente Daniel tuvo su parte en la decadencia espiritual de la nación. ¿Cuánto? No sabemos, pero por lo que dice aquí, él tuvo parte en esa decadencia espiritual de Israel antes de que fuesen llevados cautivos, y por esa parte que tuvo, esa responsabilidad que tuvo, Dios mandó a la nación en cautiverio. Pero también Daniel tenía responsabilidad por ser parte del pueblo de Dios. Y las dos cosas confiesa él aquí, ¿sí? Queridos hermanos, ser parte y pertenecer a un grupo impone responsabilidad por los demás. Y por eso Daniel hace esta doble confesión, porque él se sentía responsable por lo que él mismo hizo, pero responsable por lo que la nación hizo también. Por ejemplo, pertenecer a una familia, queridos hermanos, impone responsabilidad por lo que sucede en el hogar.
Por ejemplo, Pablo dice en Timoteo capítulo 5, versículo 4, si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Uno no se puede lavar las manos por lo que pasa en la familia. Uno pertenece a una familia y uno es parte de lo que sucede en la familia. Los hijos no pueden decir, bueno, ya acá que se arreglen los demás. Yo me voy y me encierro en mi pieza. No, uno es responsable por ser parte de la familia. El hombre de casa no puede decir, que le arregle todo mi esposa. Ella sabe cómo manejar los hijos, yo me voy, ya trabajé, me voy. No se puede lavar las manos. Usted es responsable por ser parte de la familia, es responsable de lo que sucede en su hogar. Bueno, esto es la idea de lo que Daniel estaba haciendo aquí, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo hace cargo a toda la iglesia de Corinto por el pecado de un hombre que no estaba siendo disciplinado. Ellos tenían responsabilidad de velar los unos por los otros. Y Pablo dice, bueno, ese muchacho solo, no se hagan problema, yo me las arreglo con él. No, dice, ustedes todos son responsables por ese hombre que estaba viviendo en una relación ilícita con su madrastra. Ustedes todos son responsables, le dice. Ustedes son parte de ese cuerpo, ¿sí? Así que no se laven las manos, háganse cargo de eso, le está diciendo. Dios llama, por ejemplo, la atención a Israel por el pecado de Acán en capítulo 7 del libro de Josué. Si alguno no lo leyó, en ese momento Israel entra a la tierra prometida, empieza a conquistar, y Dios les dijo, destruyan todo, porque ustedes van a empezar a vivir como una nación santa. Y en ese momento un tal Acán tomó de algo que no debía tomar. Un lingote de oro, un manto babilónico y otra cosa más que ya no me acuerdo qué era. Pero 3 cosas agarró y las escondió. Pues diciendo, nadie la va a descubrir. Y cavó en su tienda un pocito y le dijo, ahí lo ocultó. ¿Quién estaba mirando? ¿Y quién más? Y la familia. Porque no me van a decir que entrando a la carpa la familia no se dio cuenta que había un pozo ahí. ¿Qué hay acá, papá? Nada. La familia sabía, y por eso es que cuando vino la condenación contra Acán, fue toda su familia con él, porque todos vieron eso que estaba escondido ahí. Pero es interesante que ahí Dios le dice a Josué que no sabía por qué habían sido derrotados. Dice, no llores, Israel ha pecado. Pero fue una familia. No, Israel ha pecado. Por ser parte, todos son responsables de esto que sucedió. Israel ha pecado. ¿Sí? Por ser creyentes, queridos hermanos, pertenecer al cuerpo de Cristo, tenemos una responsabilidad por lo que sucede en la iglesia. No podemos lavarnos las manos y decir, no, yo toco y me voy en la iglesia. Estoy en la reunión, escucho, me llevo la comida a casa y la mastico en casa. Yo no quiero, con nadie quiero tener relación. No, si tú eres creyente, tú eres parte y tú eres responsable por los demás que están en tu iglesia y por lo que sucede en tu iglesia. Me causa gracia, de una manera muy triste, de que la mayoría de la gente que se va de una iglesia, no todos son así, pero que se va de una iglesia porque no hay amor en esa iglesia y se van. ¿Y vos qué estás haciendo entonces por esos que no tienen amor? ¿Cuál es tu parte en eso? No, ellos. ¿Y vos? Vos eras parte de esa iglesia. ¿Cómo no te hiciste cargo de poder ayudar en esas falencias? Si es que en verdad es así, como vos decís, que no había amor en esa iglesia. No, pero en este tema de disciplina no me meto yo. Yo hay que lo arregle el pastor con los ancianos, yo no me meto en este tema de disciplina. No, en verdad. Dios te diría, ¿dónde está tu hermano? Como se lo dijo a Caín. Queridos hermanos, por ser parte somos responsables. Y lo que sucede en ese lugar donde somos parte, también recae responsabilidad y culpa sobre nosotros si el pecado permanece en esa situación. Daniel entendía, queridos hermanos, las 2 responsabilidades por su pecado personal y por el pecado de la nación. De ambos era responsable y por eso hace esta oración. Y en esta oración incluye ambos aspectos. Ahora, queridos hermanos, estos pecados que Daniel está confesando acá en Daniel capítulo 9, fueron cometidos ¿cuándo? 70 años atrás. Fueron cometidos hace 70 años atrás. ¿Qué, acaso Daniel no los había confesado antes cuando llegó a Babilonia, jovencito de 17 o 20 años? Yo creo que sí, sin duda alguna los habrá confesado. Su vida espiritual demuestra que ya los había confesado seguramente, que había pedido perdón al Señor, que se había humillado, sin duda alguna ya había pasado. Habían sido cometidos hace 70 años atrás. Pero, queridos hermanos, y seguramente los creyentes de muchos años coinciden en esto, hay pecados que dejan una marca de por vida y que al ser recordados
es inevitable volver a sentir el impulso de orar pidiendo perdón una vez más. ¿No le pasó eso? Yo vuelvo a pedir perdón por pecados graves de mi juventud, una y otra vez, pero ya están perdonados, sí, yo sé que están perdonados, pero el impulso del Espíritu es cuando uno los vuelve a recordar, Señor, otra vez. Y las personas que Daniel, ojalá, Señor, tú las estés consolando, animando, estén bien. Uno hace eso. Y si usted es nuevo en la fe, sepa que esto le va a pasar, porque la disciplina es parte del trabajo pedagógico de Dios con los suyos. Hay pecados que nos van a marcar de por vida y que cada vez que nos acordamos volvemos a decir, Señor, otra vez. Yo sé, no desconfío de tu obra en la cruz, pero yo siento en mi corazón volver a decir perdón, porque siento y me doy cuenta de lo grave que hice en aquel momento. Y esto fue lo que pasó con Daniel. Al volver a recordarlos, volvió a hacer una oración de confesión, no porque él dudase del perdón del Señor, sino porque se nota aquí que él sabía lo grave de su pecado, lo que había hecho, ¿sí? Y lo hace en realidad como una muestra del verdadero arrepentimiento. Esta oración es eso, queridos hermanos, es la evidencia de un verdadero arrepentimiento. Es lo que podemos contemplar en el cuadro completo de estos 19 versículos. Y esta es la propuesta de esta oración, ¿no? De este tema aquí. Las características de un verdadero arrepentimiento. De eso me gustaría compartir con ustedes en esta mañana a la luz de este texto aquí. Sí, ¿cómo es? ¿Cómo es un verdadero arrepentimiento? ¿Cómo sabemos que alguien está verdaderamente arrepentido? Bueno, no está todo aquí lo que podemos buscar teológicamente hablando, pero sí algunas pautas importantes para tener en cuenta de cómo es un verdadero arrepentimiento. En primer lugar, el verdadero arrepentimiento lleva tiempo. Lleva tiempo. Alguno dirá, ¿no? 70 años de disciplina parecen demasiados. Wow. ¿No se les fue la mano? Diría por ahí nuestro corazón. 70 años disciplinados. Pero no son demasiados para Dios. ¿Por qué se toma tiempo? Tanto tiempo de disciplina a Dios, no solamente en este caso, sino también, por ejemplo, Dios usó 40 años para disciplinar a Moisés. Los que conocen la historia de Moisés saben que a sus 40 años, cuando se dio cuenta que en realidad Dios lo había llamado para libertar al pueblo de Israel de su esclavitud, él no buscó a Dios, sino que se decidió hacer las cosas a su manera. Y Moisés era un hombre iracundo, un hombre de armas tomar, un hombre impulsivo, que resolvía las cosas enseguida, hacía los golpes. Entonces cuando vio a un egipcio que maltrataba a un hebreo, agarró, sacó su espada, pum, le cortó la cabeza y listo, asunto arreglado. Pero no era la manera que Dios quería que él lidera al pueblo de Israel con ira y con ese ímpetu. Él quería un hombre manso. Y entonces, cuando se dio cuenta de esto, miró a todos lados, miró y se le agarró miedo porque se daba cuenta que ahora estaba en una situación que no podía dominar. Interesante, me acuerdo un pastor diciendo eso, miró a todos lados menos para un lado. No miró para arriba, a Dios. Y Dios agarró y dijo, así no quiero que se haga mi obra. Al desierto, 40 años. Y cuando volvió, era el hombre más manso de la tierra. Tremendo. Dios también usó 40 años con Israel por disciplina. ¿Se acuerdan? 11 días se tardaba desde Egipto hasta la tierra prometida. 11 jornadas ellos iban a tardar para entrar. Ustedes salen de acá de la esclavitud, en 11 días están para entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Cuando llegaron ahí, Dios les dijo, entren, yo estoy con ustedes, van a vencerlos. No. Gente grande, gente alta, están bien armados, gente preparada para la guerra, sus ciudades son fortificadas, no vamos a poder. Solamente 2 de los 12 espías trajeron buenas noticias, los demás desanimaron al pueblo, murmuraron contra Dios, murmuraron contra Moisés y dijeron volvamos a Egipto. Y por causa de ese acto de desconfianza de Dios y de murmuración, Dios le dijo, ninguno de toda esta generación va a ver la tierra prometida. Sus hijos la van a ver, pero ellos no. Y 40 años de disciplina en el desierto, dando vueltas, vagando por el desierto, siempre dentro de sus corazones. Bueno, Dios se toma tiempo, hermanos, para tratar con esta herramienta pedagógica con los suyos. Algunos que han leído la historia de Noemí en el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Es una mujer que, temiendo el hambre en la ciudad de Belén, se fue con toda su familia y con todas sus pertenencias, se fue llena, dice ella, para no perder nada. Y cuando llegó a la tierra de los moabitas, donde no debía estar,
murieron sus 2 hijos, murió su marido y perdió todo. Y 10 años estuvo en la tierra de los moabitas hasta que oyó que Dios la llamó. 10 años de disciplina. Y cuando volvió Noemí, le dice a los del pueblo en Belén, les dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Me disciplinó el Altísimo. Me dejó sin nada, pero volvió con el corazón en paz. Y eso es buenísimo. Pero 10 años duró la disciplina en la vida de Noemí. Y Dios usó 20 años para tratar con Jacob. ¿Se acuerdan que Jacob tenía pica con su gemelo, dice la Biblia, pero no parecían gemelos, pero nacieron al mismo tiempo? Y para sacarle la primogenitura, Jacob le mintió a su hermano, le mintió a su papá. Era un mentiroso, un engañador tremendo era Jacob. No era ningún piadoso Jacob, hermanos, Era tal cual como su hermano, un perverso como su hermano. Y él se aprovechó de eso. Claro, esa mentira para robar la primogenitura provocó una conmoción familiar al punto que dijo su hermano, la mamá escuchó que su hermano le dijo a su papá, no voy a descansar hasta dar muerte a mi hermano. Cuando mi papá se muera, para no traer un disgusto más, lo voy a matar a mi hermano. Y salió corriendo Jacob. Era muy mentiroso, pero muy cobarde también. Se fue corriendo. ¿Cuánto estuvo lejos de su hermano? 20 años. En esos 20 años, Dios le hizo pagar a Jacob todo el engaño que él hizo con su hermano, porque su suegro lo engañó a él. Lo engañó incluso dándole una esposa que no era la que él había elegido. Así que y Dios lo disciplinó 20 años, hasta que volvió y se reconcilió con su hermano. Queridos hermanos, una disciplina toma tiempo. ¿Por qué hace falta tiempo para ver un verdadero arrepentimiento en una disciplina? Bueno, porque es necesario reflexionar sobre la gravedad de la falta cometida, más si la falta es grave. Hace falta reflexionar sobre la gravedad de la falta cometida, porque es necesario verificar si hay un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Y eso toma tiempo. Se toma tiempo para verificar si hay un verdadero arrepentimiento, porque a veces también el arrepentimiento llega tarde. El arrepentimiento llega tarde. A veces confrontamos a alguien con un pecado grave, serio, y la persona, por ser sorprendida, dice, sí, la verdad que cometí la falta, pero bueno, está bien, listo, acepto lo que dice. Y capaz que no está arrepentido, porque fue sorprendido en esa falta. Y no está arrepentido. Pero a veces le damos tiempo y con el tiempo reflexiona y piensa, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y ahí viene, caen las fichas, como solemos decir. Y ahí se da cuenta. Por eso es necesario tiempo. Por eso es necesario tiempo. Y Dios a veces se toma más del que nosotros imaginaríamos. Queridos hermanos, solo quienes han experimentado un verdadero arrepentimiento asumen con un dócil corazón el tiempo de disciplina, aunque sea extenso. Me ha tocado como pastor tener que ejercer disciplina en estos 8 años en algunos creyentes. Y siempre le digo lo mismo en aquellos que han cometido alguna falta muy grave. Mira, yo sé que ahora estás arrepentido. Te voy a decir una cosa. Esto que ahora estás experimentando, dentro de 10 años, va a ser peor. Y dentro de 20 va a ser más doloroso todavía. Porque cuanto más pase el tiempo, más te vas a ir dando cuenta vos de la gravedad de lo que hiciste. Y te va a doler más. Y vas a querer que el tiempo vuelva atrás. Porque te diste cuenta después de eso, wow, sí, terrible. Y le he dicho a esas personas, les digo, prepárate porque con el tiempo esto va a volver, pero lo vas a ver diferente, más grave de lo que lo ves ahora. Porque así es el proceso de disciplina de Dios. No es en un solo momento, es en tiempo, vamos reflexionando. Yo quiero volver al tiempo atrás, hermanos, a mi juventud. Si pudiese tener esa máquina del tiempo y no cometer los errores graves que yo he cometido, incluso volver y poder pedir perdón a las personas que le pedí perdón en su momento, porque ahora quiero pedirles perdón, pero de manera diferente. Porque ahora me doy cuenta más de lo que yo había hecho. Entonces quiero volver atrás, claro, no puedo volver porque tampoco es causarle y revolverle dolor a personas que uno hirió. Pero si yo tendría la oportunidad, diría, ahora te pido perdón, pero diferente, ¿sabes? Ahora me doy más cuenta de lo grave que yo hice contra ti. Y así sucede, queridos hermanos, por eso hace falta tiempo
Porque cuando nosotros reflexionamos en frío, reflexionamos sobre lo que hicimos, decimos, wow, es terrible lo que hice. ¿Sí? A veces pasa eso, pero a veces hay que dar tiempo porque quizás no hay un verdadero arrepentimiento. ¿Y qué sucede? Vemos que con el tiempo el corazón se endurece mucho más. Los que se apresuran para pasar rápido de página ante una disciplina del Señor, no entienden la gravedad de su pecado, no entienden el dolor que han causado y no comprenden lo que significa haber pecado contra Dios. Y también eso lo vemos en la vida cristiana. Creyentes que han cometido faltas graves para con la iglesia, para con su familia, han cometido faltas graves y ya después ya está, ya, listo, bueno, ya está. Y después andan pispiretos, como moviéndose en la iglesia como si nada hubiese pasado. No ha entendido la gravedad de su pecado y de su falta. Es terrible eso, hermanos. Por eso hay que tomar tiempo. Vamos a ver cómo reacciona. Bueno, porque el primer momento sí, cuando está todo en ebullición ahí, dice, bueno, la persona se asusta, la persona dice, oh, me descubrieron, todo lo demás. Y cuando pasa un mes, ¿cómo reacciona? Si vemos que se acabó todo ese dolor fingido, nos damos cuenta que no hay un verdadero arrepentimiento. Por eso hace falta tomar tiempo. Queridos hermanos, a veces, digo porque en esta iglesia todavía no estamos tan acostumbrados a las disciplinas, a veces se toman meses, 6 meses, a veces un año, de una disciplina en contra del pecado, sí, pero en favor de aquellos que han pecado para restaurarlo, se toma tiempo, a veces hasta años. He estado en otra iglesia donde en verdad hemos visto la disciplina con una persona por 2 años. ¿Sí? ¿Cómo es un verdadero arrepentimiento? Bueno, un verdadero arrepentimiento, que se nota en esta confesión, manifiesta verdadera tristeza. Verdadera tristeza. Versículo 3 dice así, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, y en ayuno, silicio y ceniza. Interesante eso, ¿no? Esa expresión ayuno es símbolo de autonegación, indicando que uno no está para comer porque toma en serio su pecado, ¿no? ¿Qué le pasa a usted cuando está muy preocupado por algo? No, me voy a dormir sin comer porque está preocupado, porque hay algo que lo tiene preocupado seriamente. Entonces esa expresión de ese ayuno es que esto me preocupa demasiado, toma en serio realmente sus pecados. El cilicio era una vestidura áspera que se usaba en aquel tiempo, que cuando uno realmente quería demostrar que estaba dolido por lo que había hecho, se ponía esa vestidura áspera. Era incómoda, indicando que uno asume voluntariamente las consecuencias de su falta. Me merezco esto, me merezco andar con esta ropa por lo que hice. Es una casi como autoflagelación, pero era un simbolismo en realidad de yo me merezco lo que me venga, me lo merezco por lo que hice. ¿Sí? Y esa expresión de ceniza es símbolo de duelo, de dolor extremo. Así que él estaba muy dolido. Tenía una tristeza. Al recordar sus pecados, tenía una tristeza verdadera. ¿Sí? Así es la tristeza de Daniel, queridos hermanos, al recordar sus pecados cometidos hace más de 70 años. Ya habían sido perdonados, pero al recordarlos, vuelve a experimentar el mismo dolor o incluso más dolor. El verso 7, noten lo que dice el verso 7, tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Esa expresión es muy del Antiguo Testamento, confusión. Estoy confundido, no confundas a tu siervo. En realidad la traducción más apropiada para nuestra forma de hablar es estar avergonzado. Tuya es, oh Señor, la justicia, pero nuestra es la vergüenza por causa de lo que hicimos, ¿sí? Así que cuando hay un verdadero dolor, hay una sentida vergüenza que incluso nos cohíbe para levantar el rostro delante de los demás. Andamos avergonzados porque sabemos lo que hicimos y no andamos así con la frente en alto, como diciendo, bueno, ya está, todo arreglado para mí, nadie me juzgue. No, eso no es el dolor de un arrepentimiento, de una confesión sincera. Es el rostro agachado de vergüenza por lo que uno ha hecho, ¿sí? Hay una tristeza que no nace, queridos hermanos. Hay una tristeza cuando alguien es confrontado por su pecado que no nace de un verdadero dolor por haber pecado contra Dios, sino que es una tristeza del orgullo herido. Y eso debemos distinguir, por eso se toma tiempo en una disciplina, para distinguir si la persona está dolida porque ha pecado o dolida por su propio orgullo, porque, wow, qué vergüenza esto para mí, ahora cómo quedé delante de los demás. No porque ha pecado contra Dios. Y por eso se toma tiempo, porque a veces hay más un herido orgullo
un orgullo herido, perdón, ahí está, que realmente que en realidad una confesión, un dolor sincero por haber pecado contra Dios y haber herido a las personas, ¿sí? Ese orgullo herido, esa tristeza del orgullo herido suele desembocar en ira, rencor y murmuración contra aquellos que los están disciplinando, que los confrontaron con su pecado. Y suele ser una tristeza que suele pasar rápidamente. Pasan un mes, 2 meses y la persona vuelve a ser la misma, a hacer lo mismo. Y dice, no era una tristeza verdadera, de un verdadero arrepentimiento, era una tristeza por su orgullo herido. El verdadero dolor, queridos hermanos, permanece latente, permanece como el de Daniel, vuelve a recordar y se vuelve a doler. El verdadero dolor conduce a un cambio verdadero. El verdadero dolor tiene un efecto restaurador, como cuando uno se quema, por ejemplo, y tiene una herida, el proceso de restauración de esa herida que uno tiene produce dolor. ¿No le ha pasado? Se corta y usted dice, ay, pero me duele, pero ya me pusieron todo lo que me duele. ¿Y por qué le duele? Bueno, porque el cuerpo está trabajando para curar esa herida y ese curar que trabaja el cuerpo para curar eso, produce dolor. Y está bueno que produzca dolor, porque en realidad está indicando que esa mano no se puede usar todavía y el cuerpo está trabajando para restaurarla. Entonces es necesario que haya dolor cuando uno ha pecado y está siendo disciplinado por parte del Señor, ¿sí? Pablo dijo que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación en 2 Corintios 7:10, hablando de la disciplina ejercida sobre aquel joven en esa iglesia en Corintio que tenía una relación de incesto con su madrastra. Le dice, bueno, sáquenlo a ese perverso entre vosotros, entréguenlo a Satanás, le dice en la primera carta. En la segunda carta esto ya había sido arreglado. ¿Y qué había pasado? Que ese joven no era creyente y la disciplina sirvió para convertirlo. Por eso dice, hay que dar gracias a Dios, porque la tristeza a la que fue sometido ese joven lo llevó a la salvación. Resulta que no era un salvado, por eso vivía de esa manera. Y esta disciplina dio lugar a que se convierta. Por eso, queridos hermanos, como iglesia debemos ser sabios en usar la disciplina en la iglesia, porque a veces los que pecan, que se confiesan cristianos, en realidad no lo eran. Y es necesaria la disciplina para darles una oportunidad para que sean salvados. Por ejemplo, en esa misma carta, capítulo 7, versículo 11, Pablo dice así, el cambio que hubo en la iglesia en Corinto después de esa tristeza. Dice, porque he aquí, esto mismo que hayáis sido contristados según Dios. Qué solicitud que produjo en vosotros, qué defensa, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. Se los ve completamente diferente a ustedes ahora como creyentes, como iglesia. Ahora son celosos por las cosas de Dios. Ahora tienen un celo ardiente por las cosas de Dios. Ahora tienen una solicitud muy diferente a la de antes. Esta tristeza de un verdadero arrepentimiento es una tristeza restauradora y que realmente lleva a la persona a un cambio total en su vida, queridos hermanos. La tristeza del arrepentido es necesaria, es inevitable, queridos hermanos, porque es el instrumento de Dios para santificar a sus hijos. Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice así, es verdad que ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después de la tristeza, da fruto apacible de justicia, de santidad, a los que en ella han sido ejercitados. O sea, inevitablemente viene dolor e inevitablemente después del dolor, Dios produce fruto de justicia. La persona no vuelve a ser la misma, hermanos. Crece después de esa disciplina. Madura. Es diferente, se lo ve mejor, más consagrado, no se lo ve igual. Una tristeza de genuino arrepentimiento cambia. La persona no vuelve a ser la misma luego del proceso de disciplina, por eso es un dolor bueno. Y nosotros no debemos en ninguna manera como creyentes temer ejercer una disciplina o confrontar a alguien con su pecado cuando nosotros tenemos todas las evidencias a la vista. Le hacemos un bien, hacemos un mal en callar y lavarnos las manos. Y decir, no, yo no me ocupo. Hacemos un mal, porque quizá la persona no es creyente. Y nosotros podemos darle la oportunidad para que se salve, Señor lo salve. Y quizás un creyente que necesita ese llamado de atención para poner en orden su vida. Dice, vamos, ponete en orden, ponete en buena relación con el Señor. Y eso es una buena oportunidad.
Así que, queridos hermanos, el tiempo de disciplina suele revelar qué clase de dolor hay en el corazón de alguien. Porque a veces simplemente es que se siente humillado nomás ante el público, pero no hay una humillación ante el Señor. ¿Cómo es un verdadero arrepentimiento? Bueno, un verdadero arrepentimiento, una verdadera confesión, asume su responsabilidad. Entre versículos 5 y 11 hay constantemente esto que nosotros leemos ahí en el texto. Dice así: hemos pecado, hemos cometido, creo que está acentuado, sí, está acentuado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Ese es hemos, que es, profesores de la escuela, primera persona del plural. O sea, yo, Daniel, me incluyo con todos. Es nosotros. Daniel no dice ellos, no, nosotros. Yo me incluyo. Primera persona del plural, ¿sí? Un verdadero arrepentimiento no intenta justificar sus faltas, no minimiza su culpa y no reparte responsabilidades. Yo pequé, yo me hago cargo. Yo me hago cargo de lo que yo hice. Nosotros pecamos. Nosotros hicimos iniquidad. Nosotros hicimos impíamente. Póngase en contexto, porque lo que Dios utilizó para disciplinar a Israel en ese momento fue Nabucodonosor. Y no era un rey buenito, era un déspota. Lo vimos en los capítulos 1 y 2. ¿Qué haría usted si Dios utiliza para disciplinar su vida a un Nabucodonosor? No, Señor, yo quiero que me discipline mi hermano ese que me quiere tanto. Ese mándame. Yo te voy a poner a un Nabucodonosor para disciplinarte. ¿Y qué haría usted? Este es un déspota, pam, pam, pam. Imperialista, pam, pam, pam. No. Se sometió, incluso en el libro de Jeremías, dice: no se rebelen contra el rey de Babilonia. Sujétense a él y obedézcanle. Porque yo estoy permitiendo esto para disciplinar a ustedes. No se rebelen. Vayan y hagan lo que él les dice. Es más, vivan ahí, respeten su gobierno, establezcan su familia en Babilonia, porque miren que van a estar 70 años. Así que planten casa, siembren ahí en ese lugar, tengan hijos ahí, porque ustedes 70 años, no van a salir en 70 años de ahí. Y honren al rey de Babilonia. Interesante, ¿no? El instrumento que Dios usó para disciplinarlos. Daniel podía decir: no, pero a este déspota no. Si Dios me trajera al profeta Jeremías para disciplinarme, sí, a él sí que me someto. Ahí sí que, no, pero acá es, yo pequé. La culpa no la tiene Nabucodonosor, la tengo yo por este pecado. Un verdadero arrepentimiento reconoce su falta de manera específica. ¿Notaron eso? Daniel menciona de manera específica cada pecado, incluso los menciona en diferentes aspectos. No voy a hacer ese estudio ahora, pero cada uno de esos pecados que menciona allí Daniel muestra un aspecto diferente de lo que él cometió. Todo lo que afectó, todo lo que fue afectado con su pecado. Por eso utiliza diferentes palabras. Hicimos esto. Menciona el mismo pecado, pero diferentes aspectos, porque nuestro pecado, hermanos, no nos afecta solamente a nosotros. Afecta a nuestra relación con Dios, pero afecta a nuestro entorno. Hay un libro escrito en realidad sobre alguien que muestra cuántas personas son afectadas por nuestro pecado, que deberíamos pensar seriamente cada vez que nosotros somos tentados a pecar. ¿Cuánto nosotros dañamos? Y Daniel se da cuenta de esto y dice: nosotros hicimos esto. Nosotros causamos esto. Y a veces esos pecados traen consecuencias por generaciones. Un verdadero arrepentimiento no generaliza potencialmente. ¿Qué es no generalizar potencialmente? Bueno, la típica frase que se escucha cuando alguien intenta pedir perdón sin querer pedir perdón. Si me equivoqué, pido perdón. ¿Qué es el sí? Potencial. No estoy admitiendo que me equivoqué. Sí me equivoqué, pido perdón. Es la típica de un corazón endurecido. Si hiciste eso, no uses el potencial, es yo pequé y por eso pido perdón. Pero cuando hay un corazón endurecido, en verdad se generaliza. Bueno, si pido perdón por todo, ya está, listo, arreglado, ¿estás satisfecho? Bueno, listo. Eso es un corazón endurecidísimo, hermanos, que no hay ningún arrepentimiento ahí por su falta.
Un verdadero arrepentimiento no trata de ocultar sus faltas tras los pecados ajenos, como diciendo, yo hice esto, pero tenés que mirar al otro. Como diciendo, no te pongas tanto contra mí porque mirá que hay otros que... Es tremendo eso, queridos hermanos. Asumir la responsabilidad personal de nuestro pecado es aceptar dócilmente las consecuencias. Versículo 14 dice, justo es Jehová en nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho porque no obedecimos a su voz. ¿Cuáles fueron las obras que Jehová Dios había hecho? Bueno, lea el libro de Lamentaciones. Lea el libro de Lamentaciones. Porque ahí el profeta Jeremías ya está viendo toda la destrucción de la ciudad. Nabucodonosor entró, es un desastre, hermanos. Lo que ustedes leen en el libro de Lamentaciones es tristísimo. Lo peor que hay es mujeres embarazadas cuyos vientres fueron abiertos, los bebés fueron sacados y estrellados contra el muro. Eso hizo Nabucodonosor. Entre las cosas, todas las demás cosas que hicieron. Y Daniel dice, justo es Jehová. ¿Se acuerdan que hablamos de la justicia de Dios la semana pasada en la reunión de oración? Dios hizo lo que correspondía hacer, es esa expresión. Dios hizo lo que correspondía hacer. Porque no obedecimos a su voz, dice Daniel. Eso es lo que nosotros nos merecemos, es lo que está diciendo Daniel. Dicho de otra manera, es lo que hizo Dios, es lo correcto. Es lo que merecieron nuestros hechos. ¿Sí? Cuando no hay arrepentimiento, caemos en la victimización y vemos la disciplina como algo injusto. Nos autocompadecemos y buscamos que los demás sean condescendientes. Que digan, no, pobre, mirá vos, pobrecito, ¿por qué lo van a disciplinar de esa manera? Y Daniel dice, justo es Jehová en todo lo que hizo. Porque lo desobedecimos y la desobediencia, Él merece esto. Él hizo lo correcto. Es como cuando los hijos le dicen a papá, papá, la verdad que tenés razón en haberme disciplinado. No pasa eso, ¿no? Tremendo, hermano. Llegar a ese punto de decir, es justo esto. Es lo que yo me merecía. Habla de un corazón completamente dócil ante el Señor. Cada vez que recuerdo mis pecados de la juventud, me acuerdo de David siempre. David, como consecuencia de su pecado con Betsabé, era perseguido por su propio hijo Absalón entre las consecuencias que tuvo. ¿Se acuerdan que por el pecado con Betsabé, que le robó la mujer a uno de sus generales, se lo robó, mientras el general estaba en batalla, la agarró y tuvo relaciones con esa mujer, un perverso en ese sentido. Y además, para ocultar su pecado, mandó a matar al esposo de la señora. Y el pecado estuvo oculto por un año. Dios le dio un año a David para que se arrepintiese y no se arrepintió. Le dio un año de paciencia y cuando ya pasó un año fue el profeta Natán, lo confrontó a David con su pecado y le dijo, mirá acá, ¿qué hacemos, rey, si hay un hombre que tiene muchas ovejas y va y le roba la oveja a uno que tiene una sola ovejita? Y David dice, ay, que pague 4 veces por eso. Tú eres ese hombre. Y como vos dijiste, va a suceder 4 consecuencias por tu pecado. Vas a pagar 4 veces. ¿Y qué pasó? 4 hijos murieron de forma violenta. Y uno de esos fue Absalón. Absalón se levantó contra su propio padre para sacarle el trono. Tremendo Absalón. ¿Sí? Y David tuvo que escapar cuando Absalón lo perseguía. Y mientras David iba corriendo de Jerusalén porque venía Absalón, lo tomó de sorpresa y si lo alcanzaba, lo mataba. Dios lo cuidó a David, porque estaba débil David. Si lo alcanzaba y Dios no quiso, lo mataba en ese momento. Y mientras David huía, claro, había mucha gente que le tenía bronca a David, pero que se mantenía en silencio porque David es el rey. Ahora que estaba en debilidad, había varios que lo estaban persiguiendo y uno de ellos era un tal Simei. Y un tal Simei le iba tirando piedras al costado del camino a David diciéndole, hombre sanguinario y violento, ahora Dios te ha dado el pago por todo lo que hiciste, mirá vos, acá la estás pagando todas. Y uno de los generales de David que huía con él le dice, Señor, dame la orden y yo voy y le corto la cabeza a este. ¿Y qué le dice David? Me impresiona eso. ¿Qué le dijo a David? Déjalo. Que siga maldiciendo, le dice. Quizá Jehová
le ha dicho que me maldiga. Dicho en palabras nuestras, no le hagas nada. Me lo tengo merecido. Yo hice peor que él, no tiré piedras. Yo le robé la mujer a un hombre, lo maté. Así que eso me lo tengo merecido. Déjalo nomás. Asumir la responsabilidad, queridos hermanos, en una confesión es aceptar con santa resignación las consecuencias de nuestros actos. En una de las disciplinas serias que tuve en su momento, en mi juventud, me acuerdo que la iglesia donde estaba, la mayoría estaba enojado conmigo, muy enojados conmigo. Eran unos poquitos que me tuvieron compasión. Pero después de la disciplina nadie quería hablar. Pero yo estaba sentado, así como en el fondo, cerca de donde está Luis, por ejemplo, y una sola señora pasó, yo estaba a cabeza y me tocó el hombro. No me dijo nada, pero me tocó así, como diciendo, no te das problema. Pero todos los demás, enojados. Y algunos se aprovecharon en ese momento para tirar la bronca más allá de del tema pero yo no tengo nada contra ellos. Siempre que los recuerdo digo, tenían razón. Y digo, yo me lo tenía merecido. Eso y más. Eso y más. ¿Cómo es un verdadero arrepentimiento? No reclama, sino que clama. No reclama, clama. Versículo 18 dice, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiando en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Queridos hermanos, Daniel no dijo, wow, qué fiel que he sido estos 70 años en Babilonia, no fallé nunca. Ni siquiera cuando estuve al borde de la muerte ante los leones. No dijo, wow, cuánto sufrí, cuánto he soportado sufriendo acá, me las aguanté bien calladito cuando me hicieron eunuco, cuando tuve que soportar a un rey soberbio y otro libertad. Esto es demasiado. No, pará, Señor, tanta disciplina, mirá todo lo bueno que yo hice. No reclamó. ¿Sabe lo que veo muchas veces cuando alguien es disciplinado en una iglesia? Ay, la iglesia no me ama. Es como cuando los hijos son disciplinados y le dicen a papá y mamá, ustedes no me quieren. Es la primera queja que hay. Y cuando alguien es disciplinado en una iglesia, dice, la iglesia no me ama, el pastor no me ama. No reclama, hermanos. Clama por misericordia. No apeló a su obediencia y piedad para reclamar un mejor trato, cuestionando la dureza de la disciplina. No hubo reclamos exigiendo derechos y reconocimientos que sirvan como atenuantes para el dolor que Dios le traía. Pero sí hubo un clamor en el corazón de Daniel, basado en las misericordias de Dios. Clamó por restauración, reconociendo su condición espiritual. Ahora le preocupa el testimonio de Dios ante las naciones, del pueblo ante las naciones. Versículo 16 dice, porque a causa de nuestros pecados, por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo, dados son en oprobio a todos en derredor nuestro. Mirá lo que causó nuestro pecado, el mal testimonio que hemos causado de Dios ante las naciones. Ahora ve diferente su pecado, ve cómo causó dolor a la iglesia de Cristo. No está pidiendo alivio para sentirse mejor, sino por causa del testimonio manchado por su propio pecado. Ahora ve como muy importante lo espiritual. Verso 17 dice, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y noten esto, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y tu santuario asolado por amor del Señor. Él clama preocupado por el templo y por la vida de adoración de su nación. Queremos esto, que ahora tú vuelvas a resplandecer
en la adoración en Israel, porque él le tocó ver junto con Jeremías y Ezequiel cómo la gloria de Dios abandonó el santuario. Esa gloria que resplandecía en el templo, la visión de Ezequiel es ver la gloria de Dios irse, porque Dios no quería tener más nada que ver con esa adoración. Y ahora Daniel, arrepentido y sentido verdaderamente por el pecado, dice: ahora me interesa lo espiritual. Y yo clamo para que tu rostro vuelva a resplandecer sobre tu santuario asolado. Y además, ahora se preocupa por la gloria de Dios, versículo 19. Oye, oh Señor, y perdona, presta oído, Señor, haz, no pongas dilación por amor de ti mismo, no por mí. Ahora no me preocupo por mí, es por amor de ti, Dios mío, por tu nombre, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo, Israel. Ya no está preocupado por él, sino por la gloria de Dios. Queridos hermanos, este es el clamor de un arrepentido. Y es muy similar a la oración de David en el Salmo 51 que ustedes las pueden comparar. Cuando David está arrepentido, ya no le preocupa a él. Ahora le preocupa que hagas volver tu espíritu sobre tu siervo, y entonces los pecadores oirán de ti. Y yo ofreceré sacrificios de alabanza que exalten tu nombre. Hay como un paralelo entre las dos oraciones. Hay una intención de poner a Dios en lo más alto. Y no es un asunto menor, queridos hermanos, el que hemos hablado en esta mañana. La vida de no pocos cristianos ha sido determinada por su respuesta a la disciplina de Dios. Unos para crecimiento y madurez, y otros para endurecimiento y estancamiento perpetuo en sus vidas espirituales. Hebreos dice que no debemos menospreciar la disciplina y no debemos desmayar ante ella. ¿Por qué Hebreos dice que no debemos menospreciar y desmayar? Porque son dos posibles actitudes equivocadas que podemos tomar ante la disciplina de Dios. Una es menospreciar. ¿A quién menospreciar? Bueno, menospreciar a los instrumentos que Dios utiliza para disciplinarnos. Esto me lo acuerdo de mi profesor de la Carta de Hebreos en el Instituto Bíblico en año 88. Enseñaba Hebreos y él decía: nunca debemos asumir actitud de menosprecio ante la disciplina. ¿A quién menospreciamos cuando somos disciplinados? A las personas que Dios usa para disciplinarnos. Y eso habla de una dureza en el corazón. Pero tampoco debemos desmayar, porque si no nos ensoberbecemos, podemos ir al otro extremo, de deprimirnos y de entrar en la autoconmiseración y de pobrecito de mí y todo lo demás. Las dos cosas son malas. Hay que estar en el equilibrio, dócilmente a recibir: Señor, esto es lo que merezco. Espero en tu misericordia. Ese es el equilibrio. Ese es el equilibrio. El endurecimiento y la victimización no son las actitudes correctas. El Señor nos enseña y nos ayuda a mirar esta oración de confesión como un modelo cuando el Señor trata con nosotros con disciplina, ya sea a nivel congregacional o ya sea a nivel personal, porque a veces es a nivel personal. El Señor nos ayuda a tener una actitud correcta, porque la disciplina es purificadora. No somos los mismos después de ser disciplinados. Amado Dios, pedimos tu gracia para llevar a aquellos que aquí piensan que son salvos y nunca se han arrepentido verdaderamente. Confiesan de labios, pero en sus corazones nunca han tenido un arrepentimiento como este. Y pedimos que sean llevados hoy a la salvación. Y oramos por los creyentes aquí, por cada uno de nosotros, para que seamos cuidadosos y nos cuidemos para no pecar contra ti. Pensemos seriamente en las consecuencias de nuestro pecado, pero también que nos des un corazón dócil para recibir la disciplina cuando viene y humillarnos bajo tu mano, esperando que seas tú quien trates con nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.